Vamos a hablar, le damos ahora sí la bienvenida a Lisandro Tieszkiewicz. ¿Cómo andas, Lisandro? Hola, ¿cómo estás, Milciades? Bueno, temas complicados estos dos que tocábamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Sí, Aires no estamos muy lejos, ¿no? la verdad, la verdad que no, que es triste y que no. No estamos lejos. Nosotros sacamos hace muy poquito un informe sobre la dirección, sobre el área de estadísticas del Ministerio de Salud. Y lo que nos encontramos es realmente escandaloso. Nos encontramos que la ciudad de Buenos Aires no tiene estadísticas fiables de salud. Pero no tiene estadísticas fiables de salud, quiere decir que no tiene estadísticas fiables ni de cuántas camas tiene ocupadas, ni de cuántas camas tiene disponibles, ni de cuántos quirófanos tiene disponibles, pero tampoco tiene estadísticas fiables de cuánta gente atiende de cada enfermedad. Nos encontramos, por ejemplo, con que incumple la ley nacional en cuanto a qué tipo de información debe registrarse y debe informarse en cuestiones tan críticas como el dengue. ¿Sí? Nosotros no estamos registrando correctamente a los pacientes de dengue en la ciudad de Buenos Aires en medio de una epidemia de dengue, ¿no? Generada por la desidia en las políticas públicas. Digo, yo no, a veces a uno lo acusan de haberse quedado en el pasado, ¿no? Pero cuando uno recuerda, nosotros en el año 2007, creo que fue en el 2006, fuimos declarados por la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Como país libre de dengue, Totalmente. ¿no? Sí, sí. De allí para acá, luego de distintos cambios de gobierno, se abandonó la política de fumigación, porque se adujo que como éramos país libre de dengue, ya no requeríamos fumigar al mosquito. Volvió el dengue a la Argentina. No solo volvió el dengue a la Argentina, sino que por consecuencia del cambio climático, ¿no? Aquel que el presidente de la Nación dice que no existe, Ujú. ¿no? Por consecuencia de ese cambio climático, se extendió a áreas donde antes era una enfermedad marginal, como los grandes centros urbanos. Claro. El dengue era una enfermedad de la zona subtropical de nuestro país, ¿no? Hoy llega hasta Buenos Aires. ¿Eh? Digo, era una Esto, enfermedad que abarcaba el norte de nuestra patria, hoy llega hasta Buenos Aires y es epidémico en Buenos Aires en las épocas de verano, porque el cambio climático ha hecho migrar al mosquito, pero además no hay una política ni de prevención, ni de vacunación, ni de seguimiento, y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, no cumple con su parte en cuanto a aportar los datos que se necesitan para definir las políticas públicas que nos van a permitir erradicar nuevamente el dengue, si alguna vez lo logramos. Después en el medio se abren muchas discusiones y ahora hay sectores que dicen que no hay que volver a la fumigación, que sí hay que fumigar, que son distintas cuestiones sobre cuál debería ser la política pública a tomar. Ahora, fuera de esa discusión, ¿sí? Habemos un sector de la Argentina que estamos convencidos que alguna política pública hay que tomar en sí, relación al dengue, al, y al la menos de verdad, prevención, en claro, la y la información, la verdad difusión, la capacitación. es que quienes están en el gobierno en este momento, tanto de nación como de ciudad, creen que no, y no la aplican y ni siquiera recopilan la información necesaria para definir esa política pública. Dije el dengue porque fue la primera que me surgió. Esto que comentaban en los videos, en las notas que vos mostraste antes, en el último de los videos, ¿no? Ujú. Sobre las enfermedades de Transmisión transmisión sexual. sexual. Es terrible lo que está pasando. Porque además, nosotros, yo que peino algunas canas, Ah, no los sos que vivimos teñido. no, no. Los Bueno. los que vivimos la década del 80 y el 90 del siglo pasado, sabemos lo que costó generar en la sociedad el consenso de que era un tema importante el cuidarse, era un tema importante el prevenir las enfermedades de transmisión sexual, que no involucraban cuestiones ni de amor, ni de moral, ni de
posicionamiento frente a la vida, sino que involucraba cuestiones de salud pública. Todo ese proceso hacia finales de los 80, principios de los 90, con la crisis grande que tuvimos del SIDA, con los miles de muertos en la Argentina, millones de muertos en el mundo, etcétera, etcétera, nos costó muchísimo. Y parte de eso fue lo que también permitió abrir las discusiones para conseguir en su momento la Ley de Educación Sexual Integral, que abarca muchos más temas que este, pero que este fue uno de los temas que nos permitió la puerta de entrada para dar ese debate. ¿Vos Hoy sabés, estamos en una Lisandro? realidad. Sí. No, digo, ese video, a mí me impresionó, ese videito que compartimos de Filo, con esta compañera dando esta explicación tan clara, tan concreta, me puse a leer los comentarios al pie. Y realmente te impacta, ¿viste? Porque eran decenas de comentarios diciendo no, o sea, burlándose de lo que estaba diciendo y haciendo una apología del no cuidado, Claro. de La aumentar verdad el riesgo. es que desde la pandemia para acá, ya cuando en la pandemia hubo sectores políticos que pusieron en crisis la confianza en el sistema sanitario y la confianza en las lógicas, principalmente en la vacunación. Empezaron discutiendo las vacunas contra el COVID y terminaron generando una discusión sobre el sistema de vacunación y el calendario de vacunación y gente que no vacuna a los niños, ¿no? Pero sí a las vacas. Pero sí a las vacas, como decía en el video de la Claro. diputada A los nacional, niños no, a las vacas sí. porque las La vacas vaca le me dan da plata, dinero. el niño me lo saca. Las vacas le dan dinero, pero además no te quepa ninguna duda que hijos y nietos de esa diputada están vacunados. Pero obvio. Porque lo que ellos hacen es retirar el calendario de vacunación pública. Lo que ellos hacen es generar corrientes de opinión que hacen que los sectores populares no vayan al vacunatorio y se ahorran las vacunas que le hubieran puesto, pero a sus hijos los vacunan con OSDE, ¿no? Así es. Lisandro, hay, Pero hay un problema que está empezando y que tiene que ver, me parece, también con una cuestión de época, de concepción, yo diría, de lo humano y de lo social, sobre lo efímero de la vida, sobre lo nihilista de la vida, sobre que lo único que tiene sentido en este mundo es satisfacer mis necesidades y deseos personales de manera inmediata, sin pensar en sus consecuencias ni para otros ni para mí, sino la satisfacción inmediata del deseo, la necesidad que tengo ahora, o convertirme en millonario, ¿no? Esos son los dos objetivos que se transmiten como valores aceptados generalmente hacia nuestra juventud, y eso también empieza a poner en riesgo todo esto. Cuando se discute sobre el calendario de vacunación, por supuesto que estamos discutiendo sobre el cuidado y la salud personal. También cuando se discute enfermedad de transmisión sexual, estamos discutiendo sobre el cuidado y la salud personal individual de cada individuo que debe vacunarse o que debe cuidarse, pero también estamos discutiendo sobre el cuidado y la salud del conjunto de la población. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad sobre ese conjunto de la población. Por ejemplo, una enfermedad como el sarampión, enfermedad altamente contagiosa, enfermedad que está siempre presente en todos los ámbitos. No es que ha sido erradicado ese bacilo y que no hay, que está, que no tiene impacto por la gran cobertura de vacunación antisarampionosa que hay en la Argentina. Ahora, esa enfermedad es una enfermedad poco grave en ciertos sectores y en personas que tienen determinadas defensas, que tienen determinada nutrición, una atención médica segura y demás. Es una enfermedad molesta, pero se puede agravar un poco, pero no mucho más que algunos días de cama o internación en el peor momento, pero no más que eso. Y es una enfermedad mortal en ciertas personas de acuerdo a su acceso al sistema de salud, a su acceso a la nutrición, a su acceso a distintas otras Sí, cuestiones a sus que no hacen específicamente movilidades, a la edad.
No Yo fui, vacunar, no fui víctima, vacunar me de salvé de sarampión. casualidad. Claro, no vacunar de sarampión a los niños no solo pone en riesgo la salud de ese niño, también lo que permite es la circulación del bacilo y pone en riesgo la salud de todos los otros niños, ¿sí? Algunos de los cuales por ahí no están en las condiciones. A mí me pasó cuando la vacuna de la varicela no era obligatoria. Yo tengo un hijo nacido en el año 2000 y una hija nacida en el año 2001, ¿no? El hijo nacido en el año 2000 tuvo la vacuna de la varicela. La hija nacida el 18 de diciembre del 2001, más allá de que hice lo imposible, no se consiguió la vacuna de la varicela en la ciudad de Buenos Aires. Y no era obligatoria, lo que me contestaban en los distintos hospitales, vacunatorios, ni pagando. No había vacuna de varicela, no se la podía conseguir, no la pudimos conseguir. Unos años después, ambos se agarraron varicela. El que estaba vacunado tuvo un resfrío. La otra la pasó muy mal, ¿no? Claro. Pero siendo una chica de clase media, con atención médica, con una casa donde podía guardar reposo, con una madre que se pudo tomar días en el trabajo para atenderla, etcétera, etcétera, la pasó mal y nada más. Esa enfermedad también puede ser mortal si no es Así es. atendida correctamente. Entonces, estos son los problemas que estamos discutiendo. Y con la epidemia de enfermedades de transmisión sexual, estamos volviendo atrás. Tenemos hoy índices de transmisión de sífilis superiores a los de mediados del siglo pasado, ni No tenía siquiera idea. a lo de la crisis del SIDA de fines de siglo, a los de mediados del siglo pasado, por el nivel de desidia con la que se tratan los temas, por la falta de campañas de concientización y por la falta, se ha dejado de distribuir preservativos, se ha dejado de dictar la ESI. Nosotros, por ejemplo, me impresiona mucho, nosotros tenemos un centro cultural en Villa Pueyrredón, zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Tenemos, por supuesto, en el baño del centro cultural un dispenser de preservativos para que la gente retire de manera gratuita, ¿no? Lo que nosotros vemos muchas veces es que baja de manera extraña, o sea, o no baja nada, o con lo mismo que empezamos la noche del sábado termina, o baja mucho, ¿no? Y la conclusión a la que vamos llegando es que el que retira, retira mucho, pero la mayoría no retira, Claro, claro. ¿no? Entonces, Sí, aquellos que están conscientes aprovechan. ¿Y por qué aprovechan? Porque cada vez hay menos lugares que dan el preservativo sí, gratis. sí, sí. Pero Entonces, el aparte que está consciente que lo figura en necesita, el lo busca. presupuesto. En el presupuesto dice claramente que reducción, la partida destinada a preservativo se redujo de manera dramática. Lisandro, Y eso no eh, solo tiene que ver con enfermedad de transmisión sexual, también tiene que ver con la epidemia de embarazo adolescente que estamos teniendo. claro, absolutamente. Bueno, abrazo Es grande. así. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia urbana.